Bueno, voy a explicar la parte de dimensionamiento de evacuación de agua. En primer lugar, si os vais a la primera diapositiva, la primera presentación de evacuación de agua, la número 1, de la entrega 1, pues en la diapositiva número 20 aparece pues esto, este extracto de la norma. Bueno, en primer lugar, la norma que se aplica es esta, es el código técnico, es el documento HS5 del código técnico de edificación. Ahí te explica todo. Pero básicamente todo lo que hay que utilizar aparecen ya en extractos en las dos presentaciones, bueno, sobre todo la segunda presentación que está colgada en Moodle de ellos. Entonces, en ese extracto de aquí, ¿qué es lo que aparece? Pues aparecen las distancias y las distancias que se deben cumplir desde los diferentes puntos de consumo, es decir, los aparatos sanitarios a la bajante, como los límites máximos que tienen que ser por debajo de esos límites, y las pendientes a lo mejor de los diferentes conductos a la bajante que se tienen que cumplir. Todo esto también se ha tenido en cuenta. ¿Y dónde lo podemos ver? Pues si nos vamos al documento de entrega de esta entrega 2, lo pongo en entrega 1, este es el documento de entrega 2. En evacuación de agua, pues en la parte, por ejemplo, del plano, el plano de implantación, pues observa, por ejemplo, esta es una bajante, pues observa que las distancias de estas tuberías a esta bajante o de estas a esta bajante, pues cumplen con, dependiendo, depende también del tipo de aparato que sea, pues aplica o no aplica, bueno, pues os leéis esto y básicamente pues, lo que se ha hecho es poner 3 bajantes para cumplir esto. Y en cuanto a las pendientes, no está indicado en el plano de implantación porque es bastante complicado. Lo que he hecho es indicarlo en el plano, en el esquema de principio. En el esquema de principio lo tengo puesto en el anexo. Aquí, como veis, pues hay dos esquemas de principio. Uno de residuales con 3 bajantes, 1, 2 y 3. Y el de residuales con, pues son 2 canalones en el edificio principal y otros 2 canalones en el otro edificio. Y si hacéis zoom, hacemos zoom, pues se puede ver las diferentes tuberías, conductos, y lo que se indica aquí son los valores de los diámetros, el porcentaje de pendiente de inclinación, las UDEs, que son las unidades de descarga que ahora voy a explicar, y todo eso. Asimismo, también por ejemplo, también hay dimensiones las dimensiones de las arquetas. Todo eso, pues si os liáis con la numeración o qué significa cada cosa, pues aquí hay una leyenda de colores de qué significa cada cosa. Bien, entonces en cuanto a la presentación 1, básicamente es tener en cuenta esto de las longitudes y pendientes. Ya pasando a la presentación 2, es decir, ya en dimensionamiento, pues en primer lugar hay que comenzar con esta tabla. En esta tabla aparecen, se van a elegir en función de los aparatos sanitarios, es decir, lavabos, duchas, fregaderos, sumideros, etcétera. En función de estos aquí, se eligen tanto las unidades de desagüe, que son las UDEs, como el diámetro de la tubería, el diámetro de la derivación individual. Entonces, si nos vamos a la presentación, perdón, a la memoria, que está en la parte de evacuación de agua, pues aquí he puesto una tabla en la que digo qué aparatos sanitarios hemos elegido y a estos aparatos qué unidades de desagüe les corresponde y qué diámetro les corresponde de acuerdo a esta tabla de aquí. Una vez elegidas las unidades de desagüe y los diámetros y las derivaciones individuales, el siguiente paso, continuamos bajando, es calcular el diámetro de los ramales colectores. Es decir, la derivación individual es esta tubería aquí vertical de cada aparato, y luego la tubería horizontal hasta las bajantes, de los aparatos a la bajante, se llama ramales colectores. Esto se calcula en función de las unidades de desagüe que tienen aguas arriba. Es decir, si es uno, pues si es un aparato que tiene 2 unidades de desagüe, pues solo se utiliza las 2, pero hay veces, pocas, que a veces las 2 tuberías se juntan en una sola porque te pilla bien, las aprovechas, juntas las 2 tuberías y utilizas un ramal colector para 2 urinarios o 2 lavabos, ¿no? Pues en ese caso, pues tienes que sumar las unidades de desagüe de los aparatos que tengas siempre aguas arriba. Eso siempre se hace así, siempre se suma las UDs, las unidades de desagüe que tengas aguas arriba. Bien, luego después lo que he hecho se hace es elegir una pendiente, lo que se será cuanto mayor es la pendiente, pues menos vas a necesitar menos tamaño de tubería, pero bueno, todas estas pendientes
están indicadas en la entrega que está en el esquema. Está en el anexo. Eso, todas las pendientes, cuando ponga porcentaje, todo esto son pendientes que he ido eligiendo y que a veces pues eso, tienen explicación, pero en la mayoría de los casos, pues eso, lo que les ha cogido por coger y ya está. A veces no es un poco tomar un criterio común de en todos los casos similares poner la misma inclinación y ya está, pero vamos. En otros casos, por ejemplo, este de aquí creo el 2% sí que había que cumplir algo de aquí de la normativa, pero tampoco estoy muy seguro. Bueno, a veces que tenía que estar entre el 2 y 4%, o a veces cogía 3 porque venía el 2,5 o algo así, pero tampoco me acuerdo muy bien. Pero sí, eso sí, a ver, en cuanto a las pendientes, leeros esto, que a lo mejor en algunos casos sí que aplica, en pocos, pero bien. Entonces, después de elegir la pendiente y teniendo en cuenta las UD, se calcula el diámetro de los ramales colectores. El siguiente paso, ¿cuál es? Pues continuamos bajando, perdón, es calcular las bajantes. En este caso, no me acuerdo, pero creo que utilicé esta columna de la izquierda, de esta parte, hace un edificio de menos de 3 plantas, pues sería esta parte. Pero bueno, creo que da un poco igual. Porque no sé si era esta. Es que no me acuerdo si utilicé esta o esta, pero bueno. El funcionamiento sí es similar. Es en función de las unidades de desagüe que tenga cada una de las bajantes, que para eso hay que dibujar el esquema y hay que ir sumando, pues mediante esta tabla, esto tiene aquí a la derecha, qué diámetro tiene que tener la bajante. Pues eso se hace para cada una de las bajantes. Está puesto aquí. En general, aquí lo que he puesto, he ido sumando. No, para el cálculo de las UTS de la bajante solo se tiene en cuenta lo de la planta de arriba, porque la planta, la planta de abajo no lo he tenido en cuenta porque directamente ya llegas incluso puedes unir a la arqueta, pero bueno. O si lo he tenido en cuenta. No, sí, también lo he tenido en cuenta. Vale, sí, eso creo que también lo he tenido en cuenta porque veo aquí 28. Bueno, la cuestión, que aquí arriba está indicado la suma de las UDs. Entonces, como he sumado aquí, por ejemplo, la bajante 3 tiene 7,5, pues al tener 7,5 la bajante 3, vamos aquí, en este caso, como no supera, es menor que 10, sí, eso, como 7,5 es menor que 10, pues cogeríamos este límite y este límite le corresponde 50, un diámetro de 50. Entonces, si nos vamos aquí al plano, pues está bajante 3, que el diámetro le he puesto, pues 50. Y os preguntaréis, ¿y esta que tiene 7 que tiene menos, por qué tiene 110? Bien, pues eso es una cosa muy importante. La normativa dice que el diámetro no puede reducirse, disminuir en el sentido del flujo de la corriente. Entonces, ¿esto cuándo pasa? Pues siempre pasa en el caso de los inodoros. Por ejemplo, aquí hay un inodoro, aquí hay un inodoro, inodoro. ¿Qué pasa? Que estos tienen 100. ¿Por qué tienen 100? Porque si nos vamos más para atrás, antes, en la tabla esa de antes, las UDES, los lavabos, ¿dónde están? No, eso como inodoros, quiero decir, los inodoros, estos inodoros de aquí tienen 100, 100. O también, por ejemplo, estos inodoros de abajo tienen 100, 100. Entonces, en esos casos, que casi siempre va a ser cuando hay inodoros, aquí hay un inodoro, aquí hay un inodoro, como esas dos bajantes cuentan con inodoros, pues se tiene que dimensionar con un diámetro mayor. Si vamos a la tabla de las bajantes, el siguiente diámetro mayor es 110. Se ve aquí. Por eso estas dos tienen 110, 110 de diámetro, se han dimensionado. Por lo cual podréis pensar que están sobredimensionadas, y sí, están muy sobredimensionadas, pero sobre todo es por el criterio de que el diámetro no puede disminuir. Y en ese caso, pues hay que ponerlo un poquito mayor, o porque son los valores normalizados de la tabla. Bien, continuamos bajando. El siguiente paso después de las bajantes son los colectores horizontales. Para los colectores horizontales es similar a lo de anterior, es todo el rato lo mismo. Es conociendo las UDs que hay aguas arriba, sumando de todas las ramas de todo lo que viene de aguas arriba, suman las UDs, se elige la pendiente y se obtienen los diámetros. Estos diámetros pues son estos de aquí. Por ejemplo, en este caso de aquí pues son de 50 de 50. Y en este caso, los que vienen de la bajante 1 y 2,
como estos valores son 110 y, repito, no puede nunca disminuir el diámetro, estos diámetros aquí se eligen 110, 110 y luego todo lo que va ya hasta la cometida, pues 110. Bien, luego ya colectores horizontales y ya está. En cuanto a la red de aguas fluviales, perdón, de residuales, que es lo que está aquí en verde, pues así se hace el dimensionamiento. Ahora, pasamos a aguas pluviales. En cuanto a aguas pluviales, bien, en primer lugar, esto que aparece aquí, el número de sumideros en función de la superficie cubierta, esto se aplicaría para cubiertas que son planas que no tienen tejados. ¿Qué pasa? En este caso no tenemos eso, pero sí que tenemos, son patios. Entonces le pregunté al profesor y me dijo que esta tabla se utiliza, la podemos utilizar, por ejemplo, para las zonas exteriores, tanto delantera como trasera, que son planas, llanas, o calcular cuál es el número de sumideros que hay que calcular. Entonces, si nos vamos a la memoria, esto es un poco lioso, pero bueno. Una evacuación de agua. Aquí, en primer lugar, aguas fluviales. Se indica como la superficie de ambas zonas, tanto de la zona delantera y trasera, son 70 y 80 metros cuadrados. Estas dos superficies, como son menos de 100 metros cuadrados, se eligen dos sumideros. ¿Por qué esto? Pues porque si no vamos a la tabla aquí, dice superficie menor de 100, como ya 70 y 80, como son menores, por tanto se han elegido dos sumideros. ¿Cuáles son los dos sumideros? Pues son estos, en desagüe y aquí un desagüe, los dos círculos rojos. Eso en primer lugar. Luego continuamos. El siguiente paso que se ha hecho es calcular el factor de corrección. Vale, el factor de corrección es igual a la I, que es la intensidad pluviométrica, que son lo que llueve en milímetros por hora partido por 100. ¿Cómo se obtiene la I? Pues hay que irse al plano este de las isolletas. Y si hacemos zoom en Madrid, esto se ve como el puto culo aquí, pero bueno. Si veis, fijáis, esta línea es de 30. Y en mi caso, como vi que había otra línea más, y os fijáis, esta es 40, 30, pues esta tendría que ser de 20. Entonces yo cogí que se correspondía a zona A, 20. Por tanto, zona A, 20, la zona A, isoyeta 20, es 65. Por eso yo cogí 65. Pero vamos, el trabajo del año pasado cogieron 90. Eso da igual. O cogéis 65, 90, porque al profesor eso le va a dar un poco igual. Vale, depende de eso. Entonces, cogemos ese valor de I, lo metemos en la fórmula y calculamos un factor de corrección. Este factor de corrección se va a tener que aplicar en todas las tablas siguientes, en la 4.7, la 4.8 y la 4.9. Bien, en primer lugar, vamos a calcular la nave principal. La nave principal, primero se calcula la superficie. Pero, ¿qué superficie? La superficie corregida. La superficie corregida es multiplicar la superficie proyectada, es decir, la del tejado, multiplicada por el factor este de corrección que hemos calculado anteriormente, antes. Me sale 77 metros cuadrados. Con este valor nos vamos a la tabla. A ver, porque no lo he dicho de verdad. En primer lugar, lo que vamos a hacer es dimensionar los canalones. Canalones, bajantes y colectores. Entonces se comienza primero con los canalones y vamos primero con la nave principal. Entonces, para los canalones nos vamos a esta tabla en la que en función de la pendiente y de la máxima superficie de cubierta, la superficie corregida, es decir, con la superficie corregida que hemos calculado aquí, 77, y eligiendo una pendiente, que pues, la elegís, en este caso se obtiene el diámetro nominal del canalón. En este caso, pues al ser superficie 77, he cogido, creo que, así en primer lugar iba a coger un por ciento, pero al final he cogido 2 para tener más margen. Pues eso, pues con un por ciento, no, con 2%, con 70 y tantos, pues el límite son 115. Pero con 115 se coger un canalón de 125 de diámetro. Y si os vais luego al plano de implantación, bueno, incluso en el esquema también, esto lo he puesto tanto en el esquema como el esquema aquí en rojo, está en anexo, como en este, pues he puesto aquí 125, 2%, eso es lo que tiene el canalón. Bien, a continuación, ¿qué hay que hacer? Un momento, que es un poco lioso esto. Bien, vale, el siguiente paso ya sería, después de calcular el canalón, los canalones que se calcula con esto, seguimos bajando. Y el siguiente paso son calcular las bajantes. ¿Cómo se calculan las bajantes? Pues igual, con la superficie,
que es superficie proyectada, superficie corregida, quiero decir, siempre eso, vas a estar la superficie corregida. La superficie corregida hemos dicho que es superficie por el factor de corrección. Sabiendo eso, se calcula el diámetro de la bajante. ¿Cuál es el diámetro de la bajante que he puesto? Pues está indicado en... Por ejemplo, también lo he indicado en el esquema de principio, aquí está indicado todos los valores, pero y aquí en el plan de implantación he puesto los principales. ¿Cuál sería eso? Pues en este caso, pues por ejemplo, las bajantes aquí grandes son 63, de la del edificio principal, y por ejemplo, la nave exterior pues son 50. Eso aguanta la bajante, siempre con superficie corregida. Y luego el siguiente paso, después de las bajantes, pues ya son los colectores que están ya bajo tierra, ¿no? Los colectores de aguas pluviales, que se elige igual. Se elige una pendiente en función de la superficie proyectada, superficie proyectada corregida, siempre corregida, se elige el diámetro del colector. Vale, aquí pues lo único que tener en cuenta que como pues a veces al juntar varias tuberías, pues en un colector puede que tú tienes que calcular siempre la superficie en función de todo lo que te viene aguas arriba. En este caso, ¿cómo es? Pues en este caso, por ejemplo, eh, estos colectores aquí son de 90, 90, 90, ¿no? Y sigue siendo 90, 90, 90. Continuamos por aquí, 90, 90. ¿Qué pasa? En ese colector de aquí, ya como se junta la superficie proyectada de todo este tejado de aquí, de todo este desagüe y de todo este edificio aquí, pues si sumáis, se llega al límite o se supera el límite de esta tabla, bueno, teniendo en cuenta la pendiente de... Bueno, no sé si tengo puesto apuntar la pendiente, estará por aquí, de 1%. Pues sumáis a la tabla, o sea, 1% porque lo he elegido, pues a 1% y sumamos todas las superficies, al final se supera el valor del límite de 90. Entonces ya pasamos al no 110, sino al de 125. Y por eso, en este punto aquí ya pasamos de 90 a 125. Entonces esto ya se pasa a 125. Ya, si continuamos, vale, y luego ya por último pues serían las arquetas. Las arquetas pues son donde se juntan las tuberías, los colectores, pues mediante esta tabla, en función del diámetro de los colectores, pues se calcula el largo por ancho de la arqueta. Esto es una chorrada y estas dimensiones están puestas no en el plano, sino en el esquema. Cuando pone arqueta de paso 40 por 40, o también lo tengo puesto en otro, arqueta de paso 40 por 40, pues está indicado ahí. Y yo creo que eso es todo, en principio. Más o menos aquí la memoria está un poco explicado, pero vamos, básicamente es eso. Y eso es todo.